Palabras de alegría y esperanza. Es el tercer domingo del tiempo ordinario del año B. Dal Vangelo secondo Marco. Lectura de Marcos, capítulo 1, 14-20. El comentario del padre Fernando Armelini. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Buen domingo para todos. La semana pasada escuchamos a Juan el Bautista, que indicaba a sus discípulos el Cordero. Hoy este Cordero comienza a mostrarse al mundo. Muestra el verdadero rostro del hombre nuevo. Es un mundo que ha cultivado los principios, los valores de las fieras, tal como estaban descritas con la imagen del profeta Daniel. Se agredían, que se oprimían entre ellos. Pero este Cordero muestra al hombre nuevo. Hoy comienza la vida pública de Jesús, un momento en que Él comienza a caminar por todas las ciudades, todas las aldeas, para mostrar este nuevo rostro de hombre que ya no es una fiera, sino un cordero. Jesús hará la propuesta de un reino nuevo, de un mundo nuevo. ¿Dónde comienza esta vida pública? El Evangelio de hoy dice que después de haber encontrado al Bautista en el río Jordán, Jesús va a Galilea y comienza a anunciar el Evangelio de Dios. El lugar es importante. Jesús no comienza su vida pública en la ciudad santa, en Jerusalén, la capital religiosa donde residen los judíos puros y donde están los sacerdotes del templo que siguen de manera impecable sus liturgias, sus oraciones. Jesús se dirige hacia la región despreciada, región de los impuros de la religión judía. Va hacia Galilea, que era una región semipagana. No practicaban la religión pura, que en vez era seguida en la ciudad santa de Jerusalén. En esta Galilea de los paganos, Jesús comienza a predicar. Ha llegado la hora. Se utiliza un término griego que hay que tener presente. Con un términe greco que no es el cronos, el tiempo, las horas que pasan. Es el kairos, el momento decisivo que ha llegado. El momento bueno, la ocasión que no hay que perder. Este es el significado del término kairos. Jesús dice, este no es un tiempo ordinario. Ha llegado la plenitud del tiempo. Anteriormente se tuvo la preparación para llegar a este evento que señala el comienzo del mundo completamente nuevo. Este kairos llega a la vida de cada uno de nosotros, el tiempo oportuno, que no hay que perder la ocasión para un cambio de vida. Está cerca el reino de Dios. Es el cambio de la historia, el cambio de la manera de vivir. No es que Jesús comience a enseñar alguna oración nueva o algunas devociones nuevas. No, se trata de un cambio total de vida que se desprende de esta predicación,
de este anuncio. Es toda la vida cotidiana que está en juego. No son solo los momentos en que uno está delante del Señor con la plegaria donde somos transformados, ciertamente también allí, sino toda la vida de familia, el trabajo, en la política, toda una manera diferente de vivir nuestra realidad. Es la transformación de la historia que Jesús quiere anunciar y se presenta como un cambio de régimen. Todos sabemos lo que sucede cuando hay un vuelco en una nación. Los que antes gobernaban son ahora gobernados y algunas veces acaban en la cárcel. Y los que antes tenían razón, luego ya no. Y aquellos que estaban en el gobierno son depuestos. Y aquellos ante quienes antes todos se inclinaban son despreciados. Los que antes valían, ahora valen mucho. Los que antes no valían. Jesús anuncia un cambio radical en la historia. El que antes dominaba era importante. Ahora ya no es más importante. Los importantes son los que antes servían, todos los valores dados vueltas. Antes, los que eran ricos eran gente de éxito. Ahora ya no más. Ahora son los pobres, los que donan su vida por amor. Los que antes eran prepotentes, podían imponerse, eran las personas importantes. Ahora no más. Ya no cuentan nada. Ahora cuentan los mansos, los humildes. Antes, en el mundo antiguo, estaban los ladrones, los hipócritas, los oportunistas, los que tenían éxito. Ahora todo se ha dado vuelta en este nuevo reino. La gente verdadera son los que cuentan, son los honestos. Las personas leales son los que cuentan, la verdadera gente. Ese es el anuncio que hace Jesús. El anuncio es que el mundo antiguo está llegando a su fin. Está cambiando, comienza un mundo nuevo. Si la gente sigue conectada en el mundo antiguo, han equivocado sus vidas. Si permanecen supeditadas a la riqueza, al bienestar como valores absolutos, fallan en la meta. El Salmo 49 tiene una frase hermosa cuando dice: cuando el hombre tiene prosperidad, pierde la cabeza. Ya no entiende nada. Viven para la realidad de este mundo y lo que les pasó a sus antepasados les pasará también a ellos. El hombre rico no comprende, se parece a los animales que enmudecen. A lo más han dado su nombre a la tierra. Pensemos en esa gente noble, importante, que han dado nombre a la ciudad, a las calles. Son innumerables las Cesareas, las Antioquías, las Odiseas, que daban nombre a la tierra. ¿Qué queda de estos personajes, de estos grandes? Nada. Pertenecían al mundo antiguo. Contaban antes, pero ahora no. Ahora Jesús dice que ha llegado el momento, el Kairos, donde se da un vuelco a todo. Ha llegado el reino de Dios. ¿Qué se entiende por esta imagen del reino de Dios? Era muy esperado un cambio del reino en Israel. Israel había hecho durante 450 años la experiencia monárquica que fue fallida. Habían imitado en el fondo a los reinos de los otros pueblos, un reino de dominadores y no de siervos. Ya los profetas lo habían predicho. Un día Dios tomará en manos la historia. Será un cambio total y será introducido en el mundo. Finalmente un reino según el corazón de Dios. Y lo esperaban. Pero a algunos este nuevo reino les preocupaba. Pensemos, por ejemplo, en los saduceos, que en tiempos de Jesús no querían ningún cambio de reino porque ellos eran los ricos. Estaban bien, la situación andaba bien para ellos. Los fariseos esperaban un nuevo reino.
pero no lo interpretaban a su manera. Finalmente en Israel se observará la Torá con todas normas y disposiciones dadas por los rabinos. Luego estaban los nacionalistas, los fanáticos, que querían otra clase de cambio. Querían acabar de una vez para siempre con los dominadores que habían oprimido al pequeño pueblo de Israel. También el pueblo también esperaba un cambio. No tenían ideas muy claras, solo querían estar un poco mejor, ser menos oprimidos. Bien. Llega el Cordero. El nuevo reino no es el reino de las fieras, tal como lo describe el profeta Daniel. Presenta toda la historia de la humanidad con 4 fieras, la historia dominada por la fuerza. Estas 4 fieras representan los poderes que se han sucedido en el mundo, desde los persas hasta Alejandro Magno. Todos repitieron el mismo repertorio: violencia, opresión, y se repartía después con los nuevos que tomaban el poder, las riquezas. Es la historia de la humanidad que es la historia de la deshumanidad, la historia de las fieras. No son hombres los que se comportan de esta manera, no son humanos. El profeta Daniel ve otra figura que se presenta, que no viene del mar, sino del cielo, de lo divino. Viene de Dios y es una figura de hombre. Finalmente llega al mundo un reino humano. El prototipo, el modelo de hombre, el hombre exitoso, es el del Cordero que se presenta finalmente en el mundo para cambiar la realidad de nuestra historia. ¿Qué quiere Dios en el mundo? Quiere que el hombre sea hombre, que llegue a la realización de su plenitud humana. Este es el reino de Dios y el reino que Jesús vino a anunciar. Y lo vino a presentar no solo con su palabra, sino con su persona. Es el Cordero que se presenta, el hombre nuevo. Sabemos cuál es la diferencia entre el Cordero y el lobo. El Cordero se dona totalmente a sí mismo y tiene un destino predicho frente a los lobos y del conflicto entre los 2 reinos, el antiguo y el nuevo. Donde está el reino de Dios, la gente realiza en plenitud su vocación humana. El reino de Dios está presente plenamente en la persona de Jesús. Y lo que Él anuncia es que este reino se extienda a toda la humanidad. Luego enumera las condiciones para que llegue este reino: convertirse y creer en el Evangelio. Cuando los profetas, por ejemplo, Jonás o Juan Bautista, invitaban a la conversión, siempre era seguido de amenazas. Conviértanse, de lo contrario llegará el castigo. Jesús también habla de la conversión, pero aquí se utiliza el verbo metanoin, que quiere decir cambien la manera de pensar. Por tanto, no se trata de cambiar algún comportamiento de la vida. No anuncia castigo, sino un mundo nuevo, una vida nueva, que ya ha comenzado cuando Él comienza su vida pública, se presenta al mundo. Convertirse quiere decir prepararse para un terremoto en la mente y en el corazón. Por tanto, es un vuelco de toda la manera de pensar, de razonar. Y el primer cambio que hay que hacer es poner un terremoto a la imagen de Dios que el mundo antiguo tiene en mente. Porque el mundo antiguo, para ellos, Dios era concebido como el que apoyaba a los fuertes, a los potentes, a los grandes. Por tanto, hay que dar vuelta a esta imagen. Era también un Dios justiciero, un Dios en el que se proyectaban todos los razonamientos, todos los juicios, todos los criterios humanos llevados al infinito. Por tanto, si los hombres castigaban, Dios castigaba de una manera infinita. Entonces, lo primero es borrar la imagen de Dios. De otra manera no se entra en el reino nuevo. Luego hay que cambiar nuestra escala de valores.
No se trata de ser un poco mejor, rezar un poco más, hacer alguna limosna. Es necesario cambiar la manera de ver la vida. ¿Cuál es la escala de valores para el mundo antiguo? ¿Y cuál es la escala de valores en la opción que hacen la gente auténtica, lo que inspiran en el Cordero? ¿Qué existe en la cúpula de valores del mundo antiguo? Pensemos un poco, porque este mundo antiguo aún está presente. El reino de Dios aún no se está realizando en plenitud. En el mundo antiguo, la prioridad es el placer, gozar de la vida. El ideal de la persona exitosa es el que puede permitirse todos los placeres. Este es el hombre grande. Se inspira en el mundo viejo. Y cuando estos criterios son los más altos en la escala de valores, todo lo que lleva a realizar este objetivo es justo, es bueno. Si lo que busca es el placer, puede abandonar a su esposa y encontrar a otra mujer. Puede dilapidar todos los bienes de la creación sin pensar en las generaciones futuras, porque su criterio es gozar de la vida y no pensar más allá. Y si uno pone encima de esta escala de valores el dinero y los bienes de este mundo, todo estará bien para realizar este objetivo. Por tanto, amigo o enemigo, depende si me ayuda a aumentar el dinero o me lo hacen perder. Por tanto, está dispuesto a adular, a calumniar si se opone a la realización de este ideal. Algo es justo o injusto dependiendo si favorece o entorpece la realización de este sueño, que es lo máximo en la escala de valores que esa persona aspira. Si este es el objetivo, todo se justifica: la deslealtad, las trampas, subterfugios, porque encima de la escala de valores está el dinero, están los bienes. Por tanto, se admiran a las personas que tienen mucho dinero y se desprecian a los que no lo tienen. Entonces nos preguntamos si este mundo es humano o es un reino del maligno. Jesús vino a dar vuelta a todo, a dar inicio a una humanidad nueva. Y encima de la escala de valores está lo que el reino antiguo, en el reino antiguo estaba en el fondo. Era lo último, era el servicio, el don de sí mismo, la búsqueda del bien del hermano, de la vida del hermano. Esto ahora está arriba, antes estaba abajo. Jesús vino a dar vuelta a este reino y aquí se trata de hacer la opción. Dice, crean en el Evangelio, no crean al Evangelio. Es distinto creer en, es diferente de creer al. Un esposo o una esposa que dice, creo en mi marido, no quiere decir que creen en su marido que no le hará alguna trampa. Creo en mi marido quiere decir, en él he confiado mi vida, sé que me hará feliz, me fío completamente en Él, creo en. Jesús dice, crean en el Evangelio. Fíjense de la propuesta de este mundo nuevo que vine a realizar en mi persona. Y este hombre nuevo debe expandirse en el mundo entero. Y ahora comienza a formarse el grupo de aquellos que siguen la propuesta del Cordero. Por tanto, dejan el mundo antiguo, el mundo de las fieras, y aceptan la propuesta del reino nuevo. Caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. No está haciendo la crónica sobre la manera cómo se ha formado este grupo, está haciendo catequesis,
Recordemos que en el Evangelio de Juan narra la formación del grupo de los discípulos de manera diferente. Esto es, los dos primeros eran discípulos del Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Uno era Andrés, no está narrado cómo se ha formado el grupo. No se dice si ya conocían a Jesús, si éste había ya hecho algunos milagros. No es esto lo que interesa. Interesa dar la catequesis, esto es. No es así que se forma al grupo de sacerdotes, como alguna vez fue interpretado. Esto es el principio de la formación del grupo, de aquellos que quieren seguir la propuesta del Cordero. Por tanto, quieren ser corderos como Él. Se dan cuenta que ser humano es ser como Él. Por tanto, no es una descripción detallada de lo que ha acontecido, sino una propuesta de catequesis. Notemos que no son llamados en un templo o mientras estaban en oración, sino en el contexto cotidiano de la vida, porque en el contexto cotidiano de la vida de cada día entra el reino de Dios y da vuelta a la manera de vivir. Ya no como antes, los mismos gestos, el mismo trabajo, pero de un modo y en una perspectiva completamente diversa. El reino de Dios entra en la vida concreta y la transforma completamente. Jesús les dijo, venga conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos son sacados del mundo antiguo y llevados al mundo nuevo. Ellos fueron pescados por Jesús, sacados fuera de la manera de vivir antigua e introducidos en el mundo nuevo, en el reino de Dios. Y esta es la misión que les viene confiada a los discípulos. Tirar fuera lo que hay de mundo deshumano y entrar en el mundo humano, auténtico, que es el reino de Dios. Y estos primeros dos dejan las redes, aceptan la propuesta hecha por Jesús. Aquí tenemos una página de catequesis para nosotros. Ellos dejan inmediatamente las redes. En este primer capítulo del Evangelio de Marcos, inmediatamente aparece 11 veces. Cuando llega el kairos, el momento oportuno, no hay tiempo que perder. Por tanto, quiere decir inmediatamente. No se quiere ser realmente hombre, si se quiere ser realmente hombre y no perder más tiempo en contextos deshumanizantes. Dejaron las redes. Existen muchas redes a las que estamos atados. Cada uno de nosotros las conoce. Cuando miramos dentro de uno mismo, nos damos cuenta que existen muchas redes que no nos dejan entrar en el mundo nuevo. Por tanto, permanecemos aún en un contexto de deshumanización. La pereza, lo acostumbrado, las comodidades a que no queremos renunciar, las envidias, los celos, el apego que tenemos a los bienes que absolutizamos. Todas estas son redes. Y hasta tanto que no las cortemos, hasta tanto no vayamos lejos, no entramos en el reino nuevo, en el reino de Dios. Si renunciamos, perdemos la oportunidad de humanización auténtica. Los dos primeros fueron llamados y serán los que luego hospeden a Jesús en su propia casa durante 3 años allá en Cafarnaúm. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó, ellos dejando las redes y a su padre Zebedeo, lo fueron con él inmediatamente. Otros dos que aceptan la propuesta del Cordero. Ellos deben ser también como el Cordero, al menos según lo que han comenzado a comprender. Luego comprenderán mejor en qué consiste esta propuesta que Jesús les hace. Siguen al Maestro y para seguirlo dejan a su Padre. Dejar el Padre en la concepción semítica
significa dejar la tradición, dejar todo lo que es antiguo para acoger la nueva propuesta. Jesús dirá más adelante en su Evangelio, si uno ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. No quiere decir que no se deben amar a los padres, sino la tradición antigua, todos los valores que pertenecen del mundo antiguo, si entran en contraste con la propuesta del reino nuevo que hace Jesús, son abandonados, dejados de lado. Bien, esta es la propuesta que se nos hace en el texto evangélico de hoy. Jesús comienza a mostrar su rostro, que luego contemplaremos durante el año litúrgico. El Bautista nos ha invitado a fijar nuestra mirada en este Cordero y luego la invitación que Jesús nos hace. Acepten esta propuesta si están dispuestos a ser personas realizadas. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana, con palabras de alegría y esperanza.